Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Vamos a ir, por favor, a la carpeta de ejercicios de Excel. Y allí hay un archivo que se llama modelo relacional Excel. ¿Sí? Bueno, este es un archivo que tiene la tabla de ventas. En la tabla de ventas pues está el número de la factura, la identificación del cliente, el asesor, el código del asesor, la bodega, el código del producto, la cantidad de mercancía que se vendió, la forma de pago y la fecha. ¿Sí? Sobre esta base de datos nos están pidiendo presentar un informe. Necesitamos sacar cuánto, cuánto se vendió, teniendo en cuenta que aquí solamente tengo la cantidad, pero los costos de cada producto los tenemos en la tabla de productos. Aquí están los costos y tenemos el precio unitario. Lo que indica que yo tendría que cruzar datos para traerme aquí el nombre del producto, traerme el costo unitario y traerme el precio unitario de venta. Tendría que hacer un cruce de datos para poder implementar esta base de datos, que es la que me piden para presentar el informe. Pero adicionalmente tendría que hacer un cruce de datos para poder traerme el nombre del cliente, porque solamente tengo la cédula, por eso tengo la tabla de clientes aquí. Y también en ventas tendría que traerme el asesor para saber las ventas que ha tenido cada asesor, por eso tengo la tabla de asesores aquí también. Bueno, es un ejercicio que ya hemos venido trabajando y vamos a hacer la implementación ya, pues las diferentes formas en que usted lo podría hacer, ¿cierto? Ya usted escoge con cuál trabaja, pero la idea era lo que hablábamos en la última clase, pues es como hacer una implementación ya con las nuevas herramientas que tiene Excel para ello, ¿no? Pero vamos a empezar con la forma tradicional. ¿Yo qué haría aquí para poderme traer el nombre del cliente, el nombre del producto, ¿no? Lo voy a hacer, pues igual, yo sé que hay personas que ya manejan el buscar B, pero otras de pronto apenas lo están aprendiendo a hacer. Entonces, voy a convertir todo esto a tabla primero que todo. Entonces, digámosle control T, le damos a aceptar. Y por diseño de tabla, entonces le voy a decir que esta se va a llamar T ventas. En clientes, también le puedo decir insertar tabla. Le doy a aceptar. Y por diseño, la voy a llamar T clientes. En asesores, hago lo mismo, control T. Y por diseño, la voy a llamar T asesores. Productos, control T. De productos. Y otro informe que después tenemos que hacer es con respecto a los pagos. Entonces, control T, también la vamos a convertir a tabla. Y la voy a llamar TRK.
Vuelvo aquí a ventas. Bueno, una forma de hacer una implementación teniendo en cuenta de que me falta información para poder presentar el informe que yo necesito, entonces sería un cruce de datos en la forma tradicional, como le hacíamos anteriormente con un buscar B, ¿cierto? Entonces voy a insertar aquí una columna. Esta columna, vamos a seleccionarla, por favor. Seleccionamos desde C y por datos validación. Es que ya hay una validación que viene de I de cliente, entonces la vamos a quitar. Ahí le decimos cualquier valor y aceptar. Entonces ya me queda ahí abierta. La selecciona, datos, validación de datos y ahí le dicen cualquier valor. Bueno, entonces el buscar B lo que va a hacer es, le voy a decir, voy a traerme el nombre del cliente. Aquí le voy a colocar aquí a esto cliente. Entonces le voy a decir Qué que pena, profe, ¿me puede volver a repetir? Por sí, validación. sí, marcas. Lo que estoy haciendo es porque como estos son ejercicios que yo trabajo y hago cosas, entonces aquí cuando inserte la columna me está restringiendo porque hay una validación acá. Entonces voy a quitarla. Entonces la marco por datos, validación y le dice cualquier valor ahí, aceptar. Entonces yo ya puedo aquí. A mí me dice, desea eliminar la configuración actual y Sí, continuar. sí, perfecto. Entonces, Dígale ahí que sí, continuar. y ahí Y ya aquí. borrar. Cualquier valor. Cualquier valor, correcto. Sí, es que aquí tengo una validación aquí que cuando la inserto entonces no me deja hacer la fórmula. ¿Sí ven? Un número entero entre 1 y 9999. Tengo una validación. Entonces cuando inserto la columna él arrastra la validación. Entonces la tengo que quitar, ¿no? Eso ocurre cuando uno hace listas o todo este tipo de restricciones que ya sabemos que se hacen por datos validación, ¿no? Bueno, entonces estaba explicando que yo necesito traerme de la tabla clientes el nombre del cliente. El buscar B siempre tiene como premisa que él busca desde la primer columna hacia la derecha los datos que yo necesite cruzar. Pero el buscar B, cuando yo le digo a él, búsqueme esta cédula, venga y búsquemela en este rango que yo marco o en esa tabla, el buscar B va a buscar la cédula por la primera columna. Entonces es de carácter obligatorio cuando utilizo el buscar B que el código o el nombre, porque pues también lo puedo hacer por nombres, ¿no? Siempre debe empezar en la primera columna. Lo habíamos aclarado, ¿cierto? O sea que el buscar B siempre busca de izquierda a derecha para cruzar el dato. Pero el dato que estoy buscando como tal, que es la cédula, él la busca siempre por la primera columna. Lo que quiere decir que esta identificación es de carácter obligatorio que esté ahí. Si yo quiero pasar el cliente, la dirección, el teléfono y el correo, tiene que estar el código que yo voy a buscar o el nombre que yo voy a buscar debe estar en la primera columna en la base de datos. Es de carácter obligatorio. Si yo tuviera esta identificación por acá al final, pues no me va a funcionar el buscar B porque yo tendría que marcar desde aquí y entonces él me buscaría aquí y nunca encontraría una cédula. Ya lo habíamos explicado, ¿no? Solamente estoy recordando lo que hemos visto. Entonces, aquí no tengo problema con el buscar B porque yo simplemente le voy a decir aquí, entonces le voy a decir igual buscar B, ¿cierto? Le voy a decir búsqueme. Me vengo aquí al asistente. El valor buscado es este, que es el que estoy implementando. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla de clientes. Para no pasarme, pues ya le di el nombre a la tabla. Pero ya sabemos que en la tabla de clientes, esta cédula la va a buscar por la primer columna. Si la encuentra, entonces se trae lo que hay en la columna 2.
Y el rango aquí, el valor más aproximado, el más coincidente, 0, siempre va ahí 0. Entonces le voy a dar aceptar y entonces él me hace la búsqueda, ¿cierto? Y ahí la tengo. Si yo necesito traerme el nombre del asesor, voy a repetirlo acá. Entonces, inserto la columna. Y lo mismo, la tabla asesores tiene el código del asesor en la primera columna. Entonces, él busca el código por la primera columna y lo que vaya a cruzar, pues yo le digo la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿no? Entonces, le voy a decir aquí con el buscar B. Le voy a decir nuevamente, igual buscar B. Me voy al asistente, valor buscado es este código, entre asesores. Si no se sabe el nombre de la tabla, pues tiene que pasarse y marcarla. Y también la columna que voy a cruzar es la 2, por eso es que la tengo que seleccionar, ¿no? Para que cuando la encuentre, él ya tenga ubicada cuál es la información que pues cubre esa base de datos. Le doy 2, 0. Profe, en valor buscado, ¿qué es lo que le damos? En valor buscado es el código que yo voy a traer, este. Como es una tabla, pues él no me coloca D2, no me coloca es el nombre de la columna, ¿no? Si no tuviera formato de tabla, él me diría ahí valor buscado D2. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues en el rango de la matriz que yo seleccione. ¿Sí? Y repitámoslo acá. Este sería el asesor, cambiémosle este nombre. Entonces voy a traer el nombre del producto. Entonces inserto. La puedo llamar aquí producto. Y hago lo mismo, ¿no? Le voy a decir, búsqueme este código, búsquemelo en esta tabla, pero el buscar B se viene buscando por aquí. Y si lo encuentra, entonces le digo, crúceme la columna 2, la columna 3, 4, 5, ¿no? Porque él empieza a nombrar la columna 1 desde la primera columna que yo marque. Si yo marco desde aquí, la columna 1 es B, C es 2, D es 3 y E es 4. Y el buscar B vendría a buscar por esta columna el código, lo que quiere decir que nunca lo encontraría. Pero como estoy marcando desde aquí, el buscar B va a buscar siempre por la primera columna. Por eso habíamos explicado que se llama búsqueda vertical, ¿no? Bien. Entonces le voy a decir, para traer el producto, pues está en la columna 2, ¿no? Entonces le digo igual buscar B FX. Valor buscado es este, no acuérdense, los que están empezando a utilizar el buscar B. No es el que está ya en el producto. Valor buscado es aquí en la tabla que yo voy a implementar, pero que no tengo la información que necesito. Entonces le digo, búsqueme este código que tengo aquí. ¿En dónde? En la tabla de productos. Por eso le doy el nombre a la tabla, para no tener que pasarme y estar marcando. Y tengo que escribirla porque las tablas no aparecen con F3. Con F3 aparecen son los nombres de rangos. Y de esa tabla producto la que me voy a traer es la columna 2. 0 y aceptar. Podría traerme también el costo unitario y podría, bueno, traigámonos aquí el costo unitario. Terminemos esta explicación aquí con esto de pronto para los que no manejan muy bien el buscar B, lo recuerden pues y lo mecanicen.
Entonces aquí sería costo unitario. El costo unitario está en la tabla de productos, en la columna 1, 2, 3, 4. Entonces le voy a decir igual buscar B, fx. Pues yo lo hago por el asistente porque es más fácil, el que ya lo sabe hacer directo, pues lo hace directo, sin entrar aquí al asistente. Entonces le digo, búsqueme este código, ¿en dónde? En la matriz de productos y tráigame lo que hay en la columna 4, que es el costo. Y el valor más coincidente, 0. Y ahí me trae el costo. Entonces yo ya podría hacer una multiplicación de cantidad, las cantidades vendidas con el costo unitario y ya tendría cuál es el costo de esa factura. Y lo mismo el valor de venta. Bueno, estos buscar B, habíamos dicho que se implementan porque si aquí escriben una cédula mal, por ejemplo, entonces me va a sacar no aplica. Entonces eso lo implementamos con perdón, lo implementábamos con un sí punto error, ¿no? Entonces aquí en la fórmula yo lo voy a implementar diciéndole si es error al hacer el buscar B, ¿no? Entonces sí punto error. Ahora paréntesis. Si me retorna un error cuando haga el buscar B, entonces le voy a decir aquí punto y coma, que ahí no saque ese no aplica, que coloque 0, que coloque vacío. Cuando estoy cruzando texto, pues coloco vacío, pero cuando estoy cruzando números, es mejor colocar 0. Como aquí estoy cruzando son nombres, pues voy a colocar vacío, que son las comillas, ¿no? Cierro y ahí ya quedaría implementado bien el buscar B, ¿cierto? O sea que a todos tendrías que hacerle el sí punto error aquí el sí punto error y aquí el sí punto error, ¿no? Porque lo mismo, si yo escribo aquí un código que no existe, pues me va a sacar no aplica. Y pues eso se ve muy feo en la base de datos. Entonces, por eso es que se hace el sí punto error, ¿no? Bueno, ese sería un buscar B, ¿cierto? ¿Qué implica el usar el buscar B? Pues que él aquí en bases de datos pequeños, pues es fabuloso. Pero usted ya tiene una base de datos de 10.000 registros y ya la cosa no funciona tan rápido como lo estamos haciendo en este momento. Y fuera de eso, pues yo le estoy agregando a esta base de datos más columnas, lo cual quiere decir que se va a volver más pesado el archivo. Y si sigo agregando registros, pues más pesado en lectura. Pero así estábamos trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, ahora yo voy a hacer lo mismo, voy a borrar esta columna nuevamente, voy a eliminar asesor, voy a eliminar estos dos que, o sea, la voy a volver a dejar original. Ahí está original. Entonces partimos nuevamente. Ahora lo vamos a hacer con el buscar X. Entonces la versión del buscar B la mejoraron porque es que el buscar B habíamos explicado que tiene dos problemas. Uno, que siempre sí o sí él busca de izquierda a derecha, ¿no? Siempre va a buscar de izquierda a derecha. Eso me obligaba a mí o nos obligaba a que siempre el código o el nombre que yo vaya a buscar tiene que estar obligatoriamente en la primera columna. O por lo menos estar a la izquierda de los datos que yo necesito cruzar, porque no siempre va a estar aquí, ¿no? Puede que esté por aquí la identificación y lo que necesite esté hacia la derecha. Entonces yo tendría que marcar de aquí hacia allá si yo tuviera aquí el código, ¿no? La identificación. Entonces yo siempre tendría que estar acomodando esa parte para poder cruzar datos. Y lo otro, pues, es que cuando él no encuentra el dato, pues me toca generar el sí punto error, ¿no? Esos eran los dos
Problema, la fórmula es espectacular, pero es, digamos que aplica en bases de datos pequeñas. Eso en bases de datos grandes no es funcional, muy demorado, se queda pegado. No sirve trabajar así. Bueno, igual se inventaron otra función, mejoraron el buscar B. Entonces sacaron un buscar X, pero es lo mismo. Es lo mismo en el aspecto que me sobrecarga la base de datos porque cuando yo cruzo, pues obviamente a esta base de datos que estoy ahí implementando, pues logro el objetivo de poner la información que necesito, pero genero un problema de datos porque la base de datos en la medida en que vaya creciendo, o si es una base de datos muy grande, pues ese buscar B o buscar X, pues va a ser muy demorado. La ventaja del buscar X es que es muy dinámico, entonces ya no necesito que obligatoriamente lo que yo vaya a buscar esté a la izquierda y el resto de la información a la derecha. Y automáticamente puedo hacer el sí punto error en una sola fórmula. Entonces vamos a hacerlo con buscar X. El buscar X solamente funciona o viene para la versión de Office 365. O sea, los que tengan Office 2012, 2019, 2013. En esas versiones de escritorio no viene la función buscar X. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces voy aquí a insertar una columna. Es mucho más fácil, más práctico. Entonces le vuelvo aquí, cliente. Entonces le digo igual buscar X, fx. La sintaxis es muy parecida. Valor buscado es este. Matriz donde va a buscar esa cédula. Entonces ya no necesito marcar toda la base de datos. Solamente necesito marcar la columna donde está este dato. Entonces me paso aquí, le digo matriz buscada, entonces va a ser las cédulas, ¿no? Yo puedo marcar la columna o puedo marcar desde el encabezado. Entonces estoy diciendo que esa cédula que tengo allá en ventas, que es el valor buscado, venga y me lo busque en clientes, pero mire que ya no estoy marcando toda la información. Estoy marcando solamente la columna donde está la cédula. Matriz de vuelta. Entonces, vuelvo a cliente y le digo, si encuentra esa cédula, entonces tráigame este dato. Este cliente podía haber estado a la izquierda, o sea, podría estar primero cliente y luego la identificación, que es lo que pasa en muchas bases de datos, ¿no? Y él lo encontraría. O sea que ya la información no importa si está a la derecha o está a la izquierda. El buscar X hace la búsqueda ya sea a la derecha o hacia la izquierda del valor buscado. Y viene de una vez el sí punto error. Y si no se encuentra, pues le voy a colocar vacío. Ahí viene el sí punto error. Pues le voy a aceptar. Ah, como borré la columna, entonces me toca volver a quitar la validación. Datos, validación. Y aceptar. Entonces la volvemos a repetir. Voy a repetirla. Voy a insertemos aquí una columna y pasemos esto para acá. Borro esto. Dejémosla así. Inserten una columna y pasen identificación ahí para que vean el ejemplo.
En un buscar B, si yo necesitara, así como está la base de datos de clientes, si yo necesitara pasar solamente la dirección, el teléfono y el correo, cruzar solamente los tres datos, pues marco desde aquí, estoy hablando en un buscar B, porque la información que necesito, que es la dirección, el teléfono y el correo, está a la derecha de la identificación. Entonces yo marcaría no desde aquí, sino que marcaría desde acá. Pero si en un buscar B yo necesito pasar el nombre y marco desde acá, pues no lo voy a poder cruzar porque el nombre está a la izquierda del punto de referencia de búsqueda, que es este. Entonces tendría que pasar o cliente a la derecha o identificación de primero. Eso lo habíamos explicado. Y esta función pues hay que aprenderla a manejar porque es de lo del día a día en Excel. O sea, sí o sí, muchas veces se necesitan las bases de datos. Pero ya con el buscar X ya no tenemos ese problema de ponernos acomodados. Entonces vamos a hacerlo. Entonces le voy a decir acá. Aquí entonces le voy a decir igual buscar X, perdón. Buscar X. Búsqueme este dato, ¿cierto? Matriz buscada, entonces me paso para clientes y marco la identificación. Matriz de vuelta, o sea, lo que voy a cruzar, vuelvo y me paso para clientes y le digo el cliente. Y si no lo encuentra, entonces ahí vendría de una vez el sí punto error. Entonces, comillas, comillas, y le voy a aceptar. Es mucho más fácil, ¿no? Sí, lo pudieron hacer allí. Sí, señor. Si yo necesitara cruzar lo mismo, el producto, el costo, todo lo tendría que hacer allí. Bueno, entonces es muy chévere esa función buscar X, ¿no? Es muy práctica, muy fácil. Aquí pues voy a corregir esta cédula. Creo que era aquí, 34 era. Sí. Bueno, ya sea que uno utilice el buscar B o el buscar X, pues logra el objetivo de pasar datos. Pero si es una base de datos que está en crecimiento a través del tiempo, pues va a llegar el momento en que eso se vuelve muy demorado. O sea, un buscar X o un buscar B en bases de datos grandes, pues él se va a demorar mucho en cruzar el dato, ¿sí? Entonces, por eso fue que nacieron los modelos relacionales que fue lo que vimos en la clase pasada. Pero el modelo relacional, que también puedo cruzar, ¿no? Voy a volver a borrar esto. Eliminar, voy a dejar la base de datos aquí original. Aquí está original. Bueno. Entonces, se inventaron, seguimos progresando en el tiempo de lo que han venido, cómo han venido mejorando y evolucionando pues el tratamiento de datos, ¿no? Entonces resulta que lo que vimos en la clase pasada, entonces para no tener que cruzar en la base de datos, entonces se relaciona. Entonces veíamos que yo puedo relacionar ventas con clientes a través del campo en común que es la identificación. Y de hecho también cuando relaciono, no necesito que el campo que yo vaya a cruzar esté al comienzo o al final, no importa. Lo único importante es que para relacionar habíamos dicho, estas cédulas que están aquí son estas mismas cédulas, ¿no? Son las cédulas de mis clientes. Entonces, habíamos dicho que una cosa importante para no ir a repetir porque una relación Profe, no funciona. discúlpeme un grande favor. Dime. Por favor, le da acceso a Janet que se está conectando. Bueno, claro que sí.
Muchas gracias, qué pena. Tranquila. Bueno, Mil gracias. entonces explicábamos que pues fueron mejorando esto para no sobrecargar las bases de datos con información. Entonces, en Excel se inventaron las relaciones. Pero decíamos que las relaciones no es que sean nuevas, no, las relaciones son muy viejas. Lo que pasa es que Excel no las manejaba, no manejaba pues esa herramienta de relacionar. Y el concepto de relacionar en Excel, pues era para no sobrecargar la base de datos de información. Entonces, yo puedo relacionar dos bases de datos con un campo en común. Aquí se llama ID de cliente y en cliente se llama identificación. Le voy a poner el mismo nombre. Decíamos que no es de carácter obligatorio, pero es por manejo, por entender mejor el modelo, que tengan el mismo nombre. Entonces, el campo en común es ID de cliente. Ya habíamos dicho que para poder hacer una relación no pueden haber, en clientes, no pueden haber cédulas repetidas. Si hay una cédula repetida, nunca le va a salir la relación. Si hay una fila en blanco en la tabla, tampoco le va a funcionar la relación. Acuérdese que yo puedo generar espacios o filas en blanco con la tecla tabulado, ¿no? Esto no se puede hacer. La tabla debe llegar hasta el último dato. Y habíamos dicho que para controlar si es que estoy haciendo la información directamente en Excel, entonces colocamos un formato condicional donde le decíamos por aquí valores duplicados, ¿no? Listo, le dije aquí por inicio, formato condicional, reglas para resaltar celda y valores duplicados, ¿no? Entonces, si yo en esta tabla después voy a colocar aquí a Pepe con la cédula 12-121-034, él de una vez me va a sacar la alerta del color diciéndome que ya esa cédula existe. Entonces, de esa manera controlo que no vayan a haber datos repetidos por algo que yo no quiero que se repita. Entonces, la tabla clientes no puede tener cédulas repetidas. La tabla ventas, pues por supuesto que sí, aquí puede estar una cédula repetida. Cuantas veces yo le venda al cliente, pues anotaré su cédula. Entonces, por eso ahorita que hagamos la relación, va a ser una relación que se llama una relación de uno a varios, o sea, de cédulas únicas a cédulas que se repiten. ¿Por dónde hacemos la relación? Entonces la relación la hacemos aquí. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, por datos, le decimos relaciones. Y teniendo claro que yo voy a relacionar ventas con clientes y el campo en común es I de cliente, usted no se puede ir a relacionar hasta que no tenga en su cabeza claro eso. ¿Cuáles son las dos bases de datos que va a relacionar y cuál es el campo en común entre las dos bases de datos? El campo en común tiene que ser el mismo tipo de datos. Si esto es número, la otra también tiene que ser número. Si aquí es un nombre, vas a relacionar por nombre, la otra también tiene que ser nombre. Si vas a relacionar por fecha, la otra también tiene que ser fechas. Aquí siempre aclaro porque es que a veces de aquí de ventas cogen el ID de cliente y de cliente van y cogen el nombre cliente. No, el nombre cliente es cuando yo ya haga el cruce. En este momento lo que necesito es unirlas, relacionarlas. Y para relacionarlas tienen que ser dos campos en común. Entonces aquí en nuevo le voy a decir que de la tabla ventas necesito el ID del cliente y de la tabla clientes necesito el ID del cliente. Le doy a aceptar y ya él hace la relación.
¿Por qué no me relacionaría? Por las dos cosas que le estoy diciendo. Si aquí hay una cédula repetida o una fila en blanco, o aquí hay una fila en blanco al final de la base de datos, no le va a salir la relación. O sea que esto no saldría aquí a donde salió. Le va a sacar una pantalla indicando el error. Y el error es ese, que a lo mejor tengo una cédula repetida en clientes. En clientes deben de haber, por obvias razones, cédulas únicas, ¿cierto? Bien, entonces, con el propósito de no sobrecargar la base de datos, entonces yo la relacioné. ¿Para qué relaciono? Pues el objetivo es que el sistema entienda que eso es como si fuera clientes y ventas, una sola base de datos. Lo que quiere decir que yo puedo coger campos de clientes y campos de ventas y armar un informe directo sin necesidad de ir a sobrecargar la base de datos. Entonces veíamos en la clase pasada que yo insertaba aquí un más y le podría decir aquí insertar tabla dinámica y tengo que decirle desde datos externos de origen, porque ya no voy a trabajar una sola tabla, como hacíamos anteriormente. Anteriormente escogíamos, era este. Desde datos externos de origen. Le digo elegir conexión, tablas, y ya aquí me aparecen las dos que tengo relacionadas. ¿Sí? Repito. Me vine aquí, me paré aquí, le dije insertar tabla dinámica. No me puede decir directo ahí, insertar. Y aquí en la flechita le voy a decir de datos. Es que si le digo tabla dinámica, él me coge la primera. Entonces, por eso tengo que hacerlo desde la flechita. Desde datos de origen, no, elegir origen, tablas, escoge el modelo y le digo abrir y aceptar. Entonces yo le voy a decir que de la tabla, mire que ya me aparecen, aunque no están relacionadas, pues como todas son tablas, pues ya me aparecen. Pero en ese momento las que están unidas, yo le puedo decir de la tabla clientes, necesito el cliente. Pero lo estoy trayendo desde la tabla clientes, ¿no? En ventas no está el nombre del cliente, pero el ID cliente es el que los está uniendo. Entonces ahora le digo de ventas a esos clientes que acabo de montar, yo necesito la cantidad de unidades que le hemos vendido. Y ahí hago el cruce. Entonces hice un cruce de datos, pero ya directamente en el informe. La tabla de ventas sigue intacta. Bien, eso es maravilloso, pero en bases de datos pequeñas. Entonces realmente seguimos en lo mismo, así se hayan inventado el buscar X, se hayan inventado el modelo relacional en Excel, eso es maravilloso en bases de datos pequeñas. Y empezando que para yo poder hacer un modelo relacional, todas las bases de datos deben de estar dentro de un mismo archivo. Entonces imagínense, si yo tuviera aquí 500,000 registros y aquí tuviera 800,000 y aquí tuviéramos unos 100,000 clientes, en una hora usted está botando el computador por la ventana, porque no puedes trabajar, muy difícil, mucha información para Excel. Entonces, esto es maravilloso así en bases de datos pequeñas. Entonces, siguió evolucionando el tiempo y entonces fue cuando colocaron el complemento de Power Pivot. Entonces, ya lo vamos a explicar. Voy a borrar este informe que hice acá. Voy a eliminarlo, por favor, elimínenlo. Y en ventas, esta tabla, sí, ya, ahí está original, sí. Dejémoslo allí. Entonces, ¿qué pasó?
Como seguía el problema de que fabuloso es buscar X porque es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil de trabajarlo. Entonces, no lograron nada con eso porque en bases de datos grandes seguía la demora del proceso de información. Entonces se inventaron un complemento que se llama Power Pivot. Entonces este Power Pivot lo podemos activar por aquí, de pronto para los que no lo tengan. Por archivo, aquí en más, en opciones, por complementos, archivo, opciones, complementos, y aquí en administra le va a decir que necesita los complementos como. Y le dice ir. Si tienen el Power Map, actívenlo ahí. Y el Microsoft Power Pivot. Profe, perdón, ¿por dónde? Archivo, opciones Archivo de... al final, más, voy a volverlo a hacer Ah, tranquilo. ya, opciones abajo, sí. Sí, archivo más, opciones, complementos. Y aquí en administra le voy a decir complementos como. Le doy ir. Y entonces seleccionen Microsoft Power Map, que en la clase de mañana les voy a dar un finito de eso también, y Microsoft Power Pivot. Ya, esos son gratuitos, no tienen problema de licenciamiento, ¿no? Eso no tiene... Lo único es que muchas veces les restringen y ustedes no pueden colocarlo, entonces toca hablar con él. Allá con el duro de sistemas, pues que les ayude y les colabore a implementar eso, ¿no? Listo. Bueno, esto lo puedo hacer desde cualquier archivo, no necesariamente desde esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Yo voy a abrir el Power Pivot, pero en un archivo nuevo. Y entonces, estas bases de datos que tengo aquí, las voy a subir directamente a Power Pivot. Lo explico porque es que hay gente que hace el modelo de datos en los mismos archivos de Excel. No es la idea, porque sigues, el archivo está en Excel y cada vez que lo abra, pues nomás en solo abrirlo vas a tener problemas cuando son bases de datos grandes. Entonces, cuando usted va a hacer, yo necesito hacer la implementación de esto, presentar los informes que me están diciendo, sacar los costos, sacar las ventas, sacar la utilidad, ¿no? Sacar informes por cliente, cuánto les vendimos, cuánto recaudó cada asesor para pagarle la comisión y empezar a sacar una serie de informes, pero no lo voy a hacer sobre las mismas bases de datos. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Acuérdense de haber borrado pues el nombre del cliente y debe quedar así original, ¿no? Listo, entonces grabamos. Voy a cerrar y voy a abrir un Excel en blanco. Bueno, entonces voy a vincular esas bases de datos, las voy a vincular, pero las voy a subir a la plataforma de Power Pivot. Este archivo yo lo puedo grabar en Excel común y corriente. Perdón, ahorita lo hacemos, ¿sí? Entonces, pero ya no lo voy a hacer aquí cargando los datos, sino por aquí, por Power Pivot. ¿Ya les apareció allí, por favor? ¿Sí? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces el Power Pivot le voy a decir administrar. Cuando usted va a subir archivos a Power Pivot, usted puede subir archivos de Excel, de Access, de MySQL, de SQL, de Python, o sea, de cualquier plataforma de trabajo, no solamente de Excel. Pero pues como nuestro enfoque es Excel, entonces vamos a trabajar con Excel, ¿no?
Ahora, los archivos que yo voy a implementar no necesariamente tienen que estar dentro de un mismo archivo de Excel. O sea que clientes puede haber estado en una hoja, en un archivo, las ventas en otro archivo, los proveedores en otro archivo, ¿no? Los productos en otro archivo, no importa. En cambio que en Excel, para poder hacer el modelo relacional, sí tienen que estar todas las bases de datos en un mismo archivo. Este programa está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos, porque el sistema de lectura es diferente a Excel. Ya esto es una base de datos, esto ya tiene motores de búsqueda para bases de datos, eso es otro concepto, es otra técnica, es mucho más rápido. Entonces, esto es lo que yo siempre llamo pare de sufrir. Empiece a presentar informes en Power Pivot. Mientras Dios mediante hacemos el curso de Power BI. Bueno. Entonces, yo necesito conectar las bases de datos que tengo allá en Excel, que son mi fuente, las voy a conectar a Power Pivot. O sea que Power Pivot aquí es el fortachón, ¿no? Él es el que va a coger todo el peso de la información. Entonces, le voy a decir aquí de otros orígenes. Y le voy a decir que la información que voy a subir es una información que está hecha en Excel. Si fuera de Access, fuera de cualquier otro programa, ahí viene, ¿sí? Le doy siguiente. Por supuesto, es importantísimo que las bases de datos no tengan títulos ni totales de columnas. Sí o sí tienen que estar organizadas así como las tenemos, como en este ejemplo que les estoy mostrando de ventas, clientes, proveedores, productos, no tienen títulos, Profe, cuando usted se columna y refiere, tienen formato de tabla. ¿Perdón? eso le iba a preguntarle, cuando usted se refiere que tomáramos el archivo original, era incluyendo los formatos de las tablas de cada hoja. Sí. ¿Por qué tienen que tener formato de tabla? Porque si usted en Excel a ese archivo le agrega más registros, aquí en el informe solamente le da actualizar y ya, él coge la información. Por eso tienen que tener formato de tabla. ¿Sí? Ahora sí, entonces le voy a decir examinar y me voy Profe, a... espérame, perdón. Cuando le diste a administrar, ¿de ahí qué más le dio? Claro que sí. Voy a salir a Excel. Aquí yo estaba aquí en Excel. Yo solamente le dije Power Pivot. Aquí le dije Ajá. administrar. Y luego le dije de otros orígenes. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí bajo y le voy a decir que la información que voy a conectar con Power Pivot son archivos de Excel. Le doy siguiente. Y en examinar voy donde está el archivo. Entonces por acá yo lo tengo aquí en ejercicios varios, modelo relacional. Y le digo abrir. Debo decirle usar primera fila como encabezado de columna. Si usted tiene títulos, pues él toma los títulos y entonces él no va a entender la tabulación y no vas a poder trabajar en Power Pivot. Entonces, tienen que quedar solamente los encabezados de columna y la información de la base de datos. Convertida a tabla la base de datos, lo que hablábamos ahorita. Bueno, entonces ya cogí el archivo, le doy siguiente. Y él me los muestra todos. Yo los puedo subir todos, pero no los voy a subir todos para que repitamos el ejercicio, ¿no? Aquí es donde yo le digo que yo pude haber, no puedo, aquí en este archivo puedo haber tenido nomás ventas y en otro archivo tener clientes y en otro archivo tener proveedores, ¿no? No importa. En cambio que en Excel sí tendría que tener la información para hacer un modelo relacional toda en un mismo archivo. Entonces voy a subir ventas y mira la importancia de esto aquí. Buenísimo, a mí me parece, de hecho no lo tiene ni siquiera Power BI. Antes de subir la base de datos, yo puedo decidir
de esa base de datos que tengo allá en Excel, ¿qué voy a subir para mi informe? Entonces, aquí en vista previa, usted puede quitar todas las columnas que no le sirvan. A veces usted tiene información con basura, entonces de una vez aquí descabeza todas las columnas que no vaya a trabajar. Desactiva de aquí, de este chulito, y activa solamente las que usted quiere subir. Importantísimo. O puede simplemente colocar un filtro, porque es que el informe que va a presentar de esa base de datos, lo suyo es solamente lo de la bodega de Acopy. Entonces a usted no le interesa ni esto, ni esto, ni esto. Entonces de una vez descabeza información que no vas a procesar. Espectacular. ¿Ya? Entonces, puede desactivar las columnas que no vaya a trabajar y puede filtrar información que sea únicamente de su necesidad. Muy buena, no se les puede olvidar ese paso ahí. Entonces, en este caso, pues estas son basecitas de datos pequeñas y de ejemplos. Entonces, vamos a subir todo. Simplemente le doy a aceptar aquí y le doy finalizar. Una consulta, Ren. En esa información, digamos que estamos filtrando, si posteriormente, digamos, si quisiera hacer una modificación, ¿se puede modificar o toca partir de cero? Sí, Digamos, ¿cómo es? si filtró, digamos, de las bodegas y el ejemplo que usted decía, dejó solo una, pero luego ya quiere hacer un No, ahí cambio, sí, tiene que sí, partir de no. cero. No, tendrías que volver a rediseñar el informe. Ah, ok. Por eso es que en Power BI hay otro complemento que se llama Power Pivot, Power Query, perdón, que en ese sí puedes subir, puedes filtrar, hacer el informe, pero si después te dijeron, no, hay que dejar también a tal, puedes devolverte y ahí sí puedes activar o cambiar lo que necesites. Pero aquí sí ya lo que quedó, quedó. Bueno, entonces le damos aquí cerrar. Y él me acaba de subir la información. Usted sabe que la información quedó bien porque los encabezados de la base de datos deben de quedar aquí en lo que yo llamo la fila 0 de la tabla, en el encabezado de la tabla y quedan bien. No quedan bien cuando les aparece F1, F2, F3. Quiere decir que allá en la fuente de Excel de pronto hay un espacio antes del título. Tienes que eliminar la tabla, ir a revisar, aquí le da el botón derecho, le dice eliminar, se va a Excel, abre la fuente, revisa este archivo de ventas, mira que no tenga espacios en la primer fila y vuelve y lo sube, ¿sí? Pero el archivo sale bien es cuando aparecen los encabezados aquí. Entonces yo ya tengo aquí esta tabla, ¿no? La pantalla es muy parecida a Excel, pero excepto que no maneja nombres de columnas A, B, C, D, ¿no? Maneja solo los nombres de las bases de datos. Los encabezados son los nombres de columnas de la base de datos. Tiene filas. Esta lineecita se llama el área de cálculo, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer el área de cálculo, pero aquí simplemente es para cambiar tamaño. Cambiar tamaño. El nombre de la hoja muy parecido a Excel, se le puede cambiar nombre, etc. Bueno, vamos a hacer el mismo informe que hicimos ahorita. Entonces yo necesito implementar esta base de datos para que me quede, para yo poder sacar los costos, las ventas, sacar la utilidad, ¿no? Y todo ese cuento. Entonces, esta es la que yo voy a implementar. Pero aquí sí yo no tengo ningún problema de cargar datos, porque es que esto viene diseñado para, yo puedo cruzar datos aquí y como pez en el agua, porque esto viene diseñado para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, la otra tabla que necesito, pues, es la de asesores. Necesito traer el nombre del asesor de producto, necesito traer el nombre del producto, el costo unitario, el precio de venta. Entonces aquí en este tiro sí voy a subir el resto. Entonces le digo nuevamente, de otros orígenes, es un archivo de Excel, examinar,
le digo dónde está el archivo, usar primera fila como encabezado. Le doy siguiente. Y entonces le digo que me suba asesores, que me suba clientes y que me suba producto y recibos de caja. Yo he subido bases de datos de 2 millones de registros y se demora 18 segundos. 2 millones de registros y se demora 18 segundos. Finalizar. Cierro. Y ya tengo las bases de datos aquí en Power Pivot. Aquí están. Ventas, asesores, clientes, productos y recibos de caja. Bien. Profe, a mí me salió, me dice importando. Puede que la operación de importación dure algunos minutos. Para detenerla, haga clic en el botón detener importación. ¿Y está pegado ahí o qué? ¿No te cargó? No. Entonces, cancele ahí y suba una por una. ¿A los demás les subió bien? Sí. Sí, señor. Suba entonces, suba productos, luego subes por acá, ¿no? De otros orígenes. Entonces le dice de Excel, siguiente, examinar, escoges el archivo, usar primera, siguiente, y dile productos, por ejemplo. O hágala en orden, asesores, y finalizar. Oh, tan charro, profe, no me, no me deja tampoco detenerla. Sí, Sí, dice, excepción no controlada en un componente de la aplicación. Si hace clic en continuar, la aplicación omitirá este error e intentará continuar. Referencia a objeto no establecida. Pero le digo por continuar y supuesto no me deja cerrar esa cosa. que nunca en mi vida, pero nunca en mi vida me ha salido el mensaje. Ay, No, Dios no, mío. no, la verdad no sé qué sea. No, él deja subir normal, nunca, la Eso verdad lo nunca me falta. ha pasado que no dejara subir. No sé si sea por alguna restricción o algo del sistema, pero los demás compañeros sí lo pudieron hacer, ¿no? Esto, bueno, entonces haga lo siguiente, cierre ese archivo y abra otro archivo de Excel, no importa. Ciérrelo, abra otro archivo de Excel nuevo y trate de subir nuevamente la información, ¿sí? ¿O está bloqueado ahí? Ok. Sí, se quedó. Le voy a guardar acá. A ver si esto me va a dejar cerrarlo. Porque no me deja, me va a tocar cerrarlo es. Ah, pero mira que si yo miro como las pantallas abiertas del Excel, me muestra como si tuviera todas esas ventanas de las que tengo en el modelo de relación, como si las tuviera abiertas. Tan raro, espera. Voy a cerrar Usted tiene el esto. archivo de Excel cerrado, ¿cierto? Sí. Porque para subir esto, el archivo de Excel, que es donde está la fuente, tiene que estar cerrado, ¿no? Ujú. Solamente de tener importación. Bueno, profe, tranquilo, siga. Yo voy a abrir otro archivo. Bueno, ok, yo ahí le voy dando la esperita mientras mira a ver si, bueno, si das cuadrando. Entonces yo ya tengo la información acá, ¿no? ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que usted puede, digamos que los usuarios finales de Excel, los que no son expertos en programación ni nada, los usuarios finales, los que trabajamos el sistema sin ser ingenieros,
Entonces, estas herramientas se hicieron fue para eso, para que usuarios finales de alguna manera sepan implementar bases de datos. Esto anteriormente lo hacía era ya el ingeniero, ¿no? Él era el que finalmente le daba la información, pero hoy en día, como todo cambia, usted tiene que estar en la capacidad de poder hacer una implementación de bases de datos, porque estas herramientas son las que me permiten fácilmente unir. Yo puedo aquí, por ejemplo, traer una base de datos de Excel, una base de datos de MySQL, ¿sí? Y aquí la monto en este modelo. Eso se ve muy fácil, pero eso anteriormente era un trabajo dispendioso poder unir una base de datos de Excel con una base de datos de MySQL. Eso no se podía hacer. Entonces, ahorita esto se ve normal, pero los que ya venimos de mucho tiempo atrás manejando bases de datos, pues es maravilloso y esto es lo que hace que personas que son usuarios finales de sistemas puedan utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Pues obviamente, pues hay que estudiarlas, lo que siempre hemos hablado, para poderlas dominar muy bien, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí bases de datos, ¿no? Entonces Power Pivot es una plataforma que viene diseñada para manejar grandes volúmenes de datos. Ya si, por ejemplo, a usted le mandan una información de un programa, de una plataforma X y tiene 5 millones de registros, pues usted no las va a poder montar en Excel, porque en Excel, por hoja, póngale 1.048.000 filas son, ¿no? Pero ¿quién abre ese archivo? Y si son 5 millones, tendría que ponerla en 5 archivos o en 5 hojas diferentes y luego unir. Y eso era lo que uno hacía para hacer análisis de datos y presentar informes a través del tiempo. Eso tendría que hacer un poco de vueltas. Ahorita ya no. Usted está utilizando Excel, pero dentro de Excel hay una plataforma que es la que se va a encargar de las bases de datos. Ya lo acabamos de hacer. Estas bases de datos quedan conectadas con las fuentes. O sea que si usted va y abre allá clientes y coloca un recibo de caja, aquí como está, y mete un recibo de caja allá en Excel, aquí tendrías que venir y darle a actualizar para que ese registro cargue. Si modificó o agregó registros, aquí lo que es susceptible es con las columnas. No puedo insertar columnas allá, ni en el medio, ni al final, porque no las toma. En Power BI sí, pero aquí en Power Pivot no. Otro hábito importantísimo es no cambiar los encabezados de columna. Si este le quedó así, RCNO numeral, no lo vaya a cambiar allá en Excel porque se despelotan las bases de datos. O sea que los encabezados de columna, déjelos quieticos, ¿no? Lo que puedes cambiar es la información o puedes agregar nuevos registros allá en Excel, que cuando le deja actualizar, él actualiza las bases de datos y actualiza los informes. Una pregunta, profesor, perdón. Dime. En este momento en Power Pivot estamos uniendo varias tablas que están en un archivo, en uno solo. Para yo anexar una tabla que esté en otro archivo, ¿cuál sería el manejo? Porque en este caso igual. es un solo archivo. Yo he explicado ahorita, yo lo dije ahorita, de pronto lo dije muy rápido. Yo dije ahorita que usted puede subir información que esté dentro de un mismo archivo o pueden estar en archivos diferentes. Usted le puede decir aquí nuevamente lo mismo, de otros orígenes, de Excel, ¿no? Siguiente, y yo puedo aquí por examinar venir y subir otro archivo. Siempre y cuando tenga las condiciones de tabla y estructurada para poderla subir, ¿no? Pero en otro archivo ya, él la monta aquí. Eso es lo bueno del programa, ¿no? Y además que no puede ser de Excel, puede ser de otra plataforma, de Access, de cualquier otra, ¿sí? Listo, gracias. ¿Claro allí? Sí, o sea, no necesariamente tienen que estar dentro del mismo archivo, ¿no? Todas las bases de datos, ¿no? En archivos diferentes de Excel pueden estar y usted va subiendo uno por uno lo que necesite. Listo, gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí dos archivos, dos plataformas. La plataforma de Excel
y tengo la plataforma de Power Pivot. Pero esas dos cosas son una sola. Yo puedo grabar esto hasta aquí, hasta donde voy. Voy a venirme aquí a Excel. No tengo nada, miren, no tengo ninguna base de datos aquí. Y lo puedo grabar. Voy a decirle archivo, guardar. Aquí en guardar le digo examinar. Y lo voy a grabar acá. Pivot, lo voy a grabar aquí. Ya, ahí quedó grabado. Sí. O sea que cuando yo salga de esto y vuelva y abra Pivot, pues usted dice, ve, esto no tiene nada, ¿no? No tiene nada Excel, pero sí tiene la plataforma de Power Pivot. Ahí está la información, ve. Entonces ya las bases de datos están conectadas con las fuentes originales donde usted las tenga. Bien, pero necesito implementarlas porque con la que voy a trabajar volvemos al cuento. Entonces, no tengo ni el nombre del cliente, ni el nombre del asesor, no tengo el producto, el costo y el precio unitario. Entonces, eso se puede hacer de diferentes maneras, pero voy a hacerla desde lo más básico. Hay muchas maneras de hacer esto muy rápido. Voy a empezar por cambiarle el formato aquí a la fecha. Normal, aquí como en Excel, le voy a decir que esto es formato de día, mes, año. Voy a ampliar esta columna. Bueno, entonces aquí voy a insertar una columna. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en ventas necesito colocar el nombre del cliente. Por eso es que tengo clientes aquí. Necesito colocar el nombre del cliente. Entonces necesito hacer un cruce de datos. Para que haya un cruce de datos, lo mismo que vimos ahorita. Y eso se seguirá repitiendo por sécula secular, porque las relaciones nunca van a parar. Por ahora, bueno, hay otros sistemas ahorita con inteligencia de inteligencia de negocio, machine learning, bueno, ahí sí ya cambia el sistema. Pero por ahora no, todo lo que son bases de datos tabulares funcionan así, como estamos aquí, relaciones. Entonces yo también puedo relacionar aquí en Power Pivot ventas con clientes, ¿sí? Pero para poderlo relacionar debe haber un campo en común. Este se llama ID cliente y en ventas la cédula se llama ID cliente. Parado en cualquier parte, por inicio, aquí está, dice vista de diagrama. Y entonces yo voy a coger ventas que lo tengo por aquí. Voy a organizarlo un poquito. Bueno, aquí tengo productos. Aquí tengo ventas. Aquí tengo la tabla de clientes. Aquí tengo la tabla de asesores. Y por acá más a la derecha tengo la tabla de recibos de caja. Entonces, por ahora, le voy a decir que me una el ID cliente con el ID cliente. Siempre el mismo principio de la relación. Llámese Power Pivot, llámese modelos relacionales en Excel, llámese Power Query, llámese Power BI, que son los que hoy en día se usan. Todas tienen el mismo principio de relación. Para poder relacionar tiene que ser dos campos en común. Y lo mismo, en la tabla clientes no pueden haber cédulas repetidas porque si no, no sale la relación. Y tienen que ser campos del mismo tipo. Yo no puedo relacionar aquí ID cliente con cliente. La relación tiene que ser dos campos en común. ID cliente con ID cliente. Puede ser de aquí para allá o de allá para acá, no importa. Coloque, José, bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano. Si usted se para en la línea, pues él le dice qué campos son los que estoy relacionando.
Si le doy doble clic a la línea, ya tengo una presentación más visual de qué es lo que estoy relacionando, qué es lo que está en azul. Si usted le quedó mal la relación, entonces se para en la línea y con botón derecho le dice eliminar la relación. Y la elimina y vuelve y la... Profe, qué pena, ¿cómo fue que lo hizo? Y de cliente hice ¿qué? En la línea. Ah, ya. En la línea, para poder ver mejor en la línea, le di doble clic. Y para eliminarla sobre la línea, me paro. Creo que también lo puedo hacer con suprimir. Sí, también con suprimir. O botón derecho, eliminar sobre la línea. Entonces voy a unir ventas con clientes. Bueno, aquí no cambié los nombres, pero los voy a cambiar. En Power Pivot sí puedo cambiar los nombres de las columnas. Los que no lo puedo hacer es en Excel. Porque es que aquí se llama ID asesor y aquí se llama código asesor. Entonces voy a corregir eso para que tengan el mismo nombre. Vuelvo a la vista de datos, aquí. Aquí se llama ID asesor. Entonces en asesores le voy a decir botón derecho, cambiar el nombre de la columna, ID asesor. Listo. Perfecto. No puedo hacer este cambio, es en la base de datos, ¿no? Lo que quedó, quedó, ya. Usted ya subió y lo que quedó, quedó. Pero, perdón, pero aquí sí puede entrar y cambiar los nombres de columnas. Lo que pasa es que cuando usted las conecta, cuando le dice que, cuando entra Power Pivot de orígenes y que llama a la base de datos, entonces cuando él genera la conexión que sube la base de datos, eso internamente queda grabado los nombres de las columnas y todo eso. Entonces, si usted los cambia, eso ya es interno, entonces eso se daña. Se dañan los informes, ¿no? Pero sí me da la posibilidad que aquí en Power Pivot yo sí pueda cambiar los nombres de las columnas. Aquí ya teníamos ID de cliente por producto, entonces en lugar de código, botón derecho, cambiar nombre de la columna y le voy a decir ID de producto. ¿Sí? Entonces, ID de producto, ID de cliente, ID de asesores. Puedo actualizar para que tome los cambios. Listo, cierro. Ahora sí, nuevamente me voy para las relaciones. Ahora sí me queda más fácil, ¿no? Eso no es que obligatoriamente había explicado que tenía que hacerlo, ¿no? Porque él funciona así, los nombres de las columnas no tengan el mismo nombre, no importa. Pero para mayor interpretación del modelo, pues es mejor que tengan el mismo nombre, ¿no? Entonces aquí voy a relacionar ID asesor con el ID asesor. Y voy a relacionar ID producto con ID producto. Bueno, que aquí me faltó el lado, pero no importa, ahí funciona. O sea que yo ya puedo cruzar datos de ventas con clientes, de ventas con asesores, de ventas con productos. En este diseño que estoy haciendo, voy a cruzar la información en la base de datos. Pero es que aquí sí no tengo problema, aunque yo me podría ir y cruzar desde la tabla dinámica. Pero lo voy a hacer desde acá. Entonces vengo acá, me paro en ventas. Aquí este icono que aparece al ladito de cada código me está diciendo con qué tabla está relacionada esta columna. Este icono, ahí me dicen. Entonces mire cómo se hace aquí un buscar B o un buscar X. Entonces le dice botón derecho y le dice insertar columna. Apenas le doy insertar columna, él
puntero de celda se ubica arriba en la barra de fórmulas. Voy a borrar ese igual y voy a decir cómo se llama esa columna. Entonces, esa columna la voy a llamar clientes. Dos puntos igual. Y viene una función que se llama relate. Power Pivot trabaja es con base a funciones, las mismas funciones de Excel, pero aquí están más potencializadas. O sea que aquí está la función fecha, pero se llama date. Está la función izquierda, pero aquí se llama left. Está la función, ¿qué? Se me olvidó. Está la función extraer, pero se llama meet. Entonces, si usted quiere saber, porque están en inglés, ¿no? Pero son las mismas funciones. Pues, haga de cuenta que esto está aquí en Excel y va a utilizar una función. Entonces, usted puede utilizar un concatenar, puede utilizar una fecha, un día, una hora, un encontrar, izquierda, derecha. Por ejemplo, el buscar B aquí se llama relate. Relate. Entonces, usted escribe la función, lo mismo. Le aparece. Entonces, ¿usted qué va? Como ya tengo un montón de relaciones, no. Entonces me aparecen todas las tablas con las que esta base de datos está relacionada. La tabla de ventas está relacionada con asesores, con clientes y con productos. Entonces, como ya no trabajamos con referencias de celda, usted en Excel le decía A5. Ahora no. Es la tabla y la columna que voy a trabajar. Entonces, después de la función, esta es una función DAX, DAX. Entonces le voy a decir que necesito que me cruce de la tabla clientes, Entonces, él filtra solamente clientes, ¿sí ves? Y de clientes necesito el cliente. Enter. Y estuvo el buscar B, buscar X, lo que sea. Y ya hace el cruce. Y si esto tuviera 2 millones de registros, no se demora 10 segundos en cargar toda la información. Bien, voy a utilizar aquí la de bodega. Insertar columna. Voy a correr ahí bodega. Entonces, en la barra de fórmulas, borro el igual y coloco la etiqueta de la columna, asesores. Dos puntos igual a la función relate. Ahora, de la tabla asesores, necesito el asesor. Siempre se debe comprar la tabla y la columna. Hay algunos que no. Él también funciona nombrando directamente la columna, ¿no? Asesores. Yo le puedo haber dicho aquí asesores y él me ubica, ¿sí ves? Pero el problema con eso es que, por ejemplo, mucha gente se equivoca porque escribe total y resulta que está el total de las devoluciones, el total de las ventas, el total de los descuentos y se puede confundir, se puede enredar y escoger la que no es. Entonces yo tomo por principio la tabla y de esa tabla necesito tal columna. Entonces de asesores necesito la columna asesores y enter, ya. Ahí los tengo, listo. Ahora necesito el producto. Profesor, eso se puede hacer gracias a la relación que ya causamos anteriormente, ¿verdad? Correcto, sí señora. Eso lo podemos hacer es porque está relacionado, ¿no? Viene aquí producto, dos puntos igual, a la función relate. De la tabla productos, necesito el producto. Ahora, después de cantidad, voy a insertar una columna.
La voy a llamar costo. Es lo mismo que Excel. La diferencia es que aquí en el manejo del volumen de datos es mucho más rápido. Y la fórmula pues es mucho más corta, ¿no? Y no tengo que decirle, y no tengo que en este buscar, ese relay es como un buscar B o como un buscar X. No tengo que saber si la columna que estoy cruzando está de primera, está de segunda, está a la izquierda, está a la derecha. No importa dónde esté, ¿sí? Lo importante es que la relación esté bien hecha con el mismo tipo de datos. Profe, qué pena pregunta, ¿cómo hace para de una vez cambiarle el nombre de la columna? Yo borro, cuando le inserto la columna, borro el igual, me paro bien aquí en la barra de fórmulas y ahí escribo costo unitario y luego vienen 2 puntos igual, que ya es para separar la fórmula. ¿Con un espacio o seguido? Con un espacio, sí. Aunque si yo lo dejara pegado, bueno, de pronto no, él a veces lo separa, creo que lo separa. Pero puede dejar el espacio. Es costo unitario. Entonces, ¿dónde está el costo unitario? En la tabla relate. Esa es la función DAX. Ahora escojo la tabla de donde me voy a traer los datos. De la tabla productos, necesito el costo. Aquí está. Ese costo es el costo unitario. Ahí tengo los costos unitarios. Profe, no sé qué estoy haciendo mal, que no miro. Voy a volver a hacerlo aquí. Vean. Usted le da insertar columna. ¿Listo? Sí. El cursor se ubica de una vez arriba en el igual. Entonces borra ese igual y escribe cómo se va a llamar esa columna. Entonces le voy a decir precio unitario. 2 puntos igual. Coloco la función relate. Cuando yo le doy el doble clic aquí, usted sabe que va por buen camino porque le muestra todas las tablas. Ujú. Sí. Luego escojo la tabla se llama productos. Él la filtra y entonces solamente trabajo con los campos de esa tabla. Ese es el objetivo. Y de eso cargo el precio unitario. Enter. Le escribí productos precio unitario y vuelvo y cierro paréntesis. No, le das enter que él lo cierra como en Excel. Mm, ¿Sí? ya me trajo. Sí, ya. Bueno, Espérame, entonces a ver. ahora sí puedo calcular el total de los costos. Entonces aquí con botón derecho le voy a decir insertar columna y hago lo mismo, borro el igual, escribo en mayúscula total costos. ¿Ya no acabó el tiempo? Ah, no, hasta las 9:30, ¿no? Total costos, 2 puntos igual. Entonces, ahora voy a hacer la operación. Ya no es una fórmula con una función, ya es un cálculo. El total de los costos, pues, es la cantidad por el costo unitario, ¿cierto? Nosotros en Excel le decíamos A5 por B5. Ahora le tengo que decir ventas cantidad por ventas costo unitario. Ventas es la tabla, le estoy diciendo ventas cantidad por ventas costo unitario. Entonces lo hago, le digo aquí igual, usted le digo ventas y me trae la tabla de ventas. Entonces de ventas escojo cantidad por ventas
Costo unitario. Enter. Y tengo los costos. Le doy formato. Le puedo quitar los decimales aquí como en Excel, igualito. Si usted quiere, puede salir un momentico a Excel y graba. Me vuelvo nuevamente Eso para le iba a preguntar, Pivot. profe, cuando uno graba en Excel, ¿está grabando aquí en el Todo, archivo? todo el archivo. Lo de Power Pivot y lo que tengas en Excel. Esto es una maravilla porque usted, es que literal, pare de sufrir. Los que tienen bases de datos grandes, esta es la solución para seguir presentando informes. Y si cierra el Excel, profe, por error que me acaba de pasar, se cierra también el que estaba Ah, trabajando. sí, claro. Tú lo cerraste, por ejemplo, hagámoslo. No importa. Yo me voy aquí para Excel y entonces lo cerré. Me vuelvo para el informe. Lo grabé en... Aquí lo grabé, aquí lo tengo, Pivot. Ujú. Lo abro. Es tan raro, este archivo no tiene nada. Pero acuérdense que usted ahorita ya entonces, si usted se va para Power Pivot y le dice administrar, pues no tiene nada porque todavía no hemos hecho nada en Excel. Pero cuando le doy ahí Power Pivot, él vuelve y me carga toda la información. ¿Sí ves? Ujú. Eso puede tener 1.500.000, 800.000. Hablan rapidísimo, ¿ya? Bien, entonces estábamos aquí. Entonces yo necesito sacar el total de los costos, ¿no? Ah, ya lo saqué. Ahora voy a sacar ese total de la venta, ¿no? Que es cantidad por precio unitario. Entonces le voy a decir aquí botón derecho, insertar columna. Borro este igual y le digo aquí total venta. 2 puntos igual. Entonces, de la tabla ventas voy a llamar la cantidad por de la tabla ventas voy a llamar el precio unitario. Ahí las fórmulas se ven más grandes y se ven monstruosas es porque trabajamos con los nombres de las tablas y los nombres de las columnas. Pues nosotros estamos acostumbrados en Excel a A5, B5, pues obviamente mucho más cortica una fórmula, ¿no? Pero aquí las fórmulas se ven grandísimas y usted dice, Dios mío, ¿pero qué es todo eso? Pero es simplemente son los nombres, es ubicarse uno bien qué es lo que está viendo. Entonces ahí le damos Enter y ahí tengo ya. Entonces ya estoy haciendo ahí operaciones entre columnas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿vale? O puedo trabajar con funciones como lo hicimos con Relate. Ahora sí, pues le voy a decir que me saque la utilidad, ¿cierto? Entonces, insertar columna. Borro aquí el igual. Y entonces le voy a decir aquí. Bueno, no. Pero voy a hacer un cálculo antes. Resulta que a todo eso se le hizo a todas esas ventas me pasaron la información, pero eso todo tuvo un descuento del 5%. Es por hacer un cálculo. Entonces voy a decirle descuento, voy a llamar esta columna descuento, es igual de la tabla ventas, 2 puntos igual, me faltó. De la tabla ventas, voy a coger el total de la venta y eso lo multiplico por el 0,05.
porque no acepta aquí símbolos especiales, ¿no? No le puedo colocar 5% como en Excel, ¿no? Si yo coloco aquí un punto, él de una vez me coloca ese puntico en rojo, ¿cierto? O sea que la fórmula ahí va mal. No puedo seguir porque algo está mal. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces no es un punto, es una coma. Ahí sí no saca ningún rojo. 0,5. Le doy Enter. Y convierto aquí en millares. Bueno, bueno, esto es un curso completo, ¿no? Del manejo de este programa, pero con esto se pueden defender y ir mirando cómo lo trabajan. Ya sería aquí entonces la venta neta. Venta neta, 2 puntos igual. Se trabajan las condiciones lógicas igual, pero viene es en inglés, ¿no? Entonces 2 puntos igual a de la tabla ventas, el total de las ventas, le resto de la tabla ventas el descuento. Se dan cuenta que él organiza los campos en forma alfabética. Bueno, listo. Esto es todo lo que yo necesito para mi informe. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se trabaja en Power BI? Y pues espero que sigan trabajando con esto. Entonces, yo puedo decirle, yo necesito saber cuánto le vendimos a cada cliente, los costos por cliente y la utilidad por cliente. Pero entonces, de esta base de datos, pues voy a escoger el cliente porque ya lo tengo aquí, ¿cierto? Pero no puedo coger esta columna. La venta neta, ni el descuento. Ah, bueno, aquí nos falta es la utilidad, ¿no? Saquemos la utilidad aquí. Utilidad. Entonces, la utilidad es igual de la tabla ventas. Voy a escoger la venta neta. Y le resto de la tabla ventas los costos. Bueno, entonces lo que quiero dar a entender es que yo necesito sacar un informe con esta columna de ventas, con esta columna de venta neta, necesito sacar los costos y necesito sacar la utilidad. Para hacer una tabla dinámica, pues yo le diría por cliente, entonces le diría la venta, le diría la venta neta, el total costos y el total utilidad. Pero hay una cosa que cambia. Entonces ya ahorita ya no trabajamos con la columna que voy a calcular. A esta columna le voy a hacer las fórmulas que yo necesite, como en este caso es totalizar. Este total venta es el total venta por factura, ¿no? Cada una de estas es una factura, ¿no? Entonces yo voy a hacer un cálculo para que me sume toda esa columna. Ese cálculo que yo voy a hacer es lo que se llama hoy en día una medida. Una medida es una fórmula. Entonces le voy a decir por acá, voy a colocarla, puede ser por acá, coloquemos ahí medidas. Le damos enter. Entonces la medida que voy a hacer es sumando la columna del total de las ventas. Entonces yo las medidas, para diferenciarlas de las columnas, yo las manejo en minúsculas. Le voy a decir total ventas netas
Dos puntos igual. No es que tengan que ir pegadas, pero esa es mi manera de trabajar para diferenciarlas de las columnas. Te digo, dos puntos igual a la función DAX sum, es la misma de Excel, suma, sum. Pero ya no le voy a decir desde A5 hasta Z50, ¿no? Le doy el nombre de la columna que quiero sumar. De la tabla ventas siempre se nombra la columna, la tabla, perdón, y luego de la tabla la columna que voy a trabajar. De la tabla ventas necesito sumar la venta neta. Listo. Entonces él me da un número ahí todo feo, pero ese número es muy valioso. Entonces, ese número, esta medida es la que voy a trabajar en la tabla dinámica para no coger la columna de venta neta. ¿Y por qué no, profe? Buena la pregunta. ¿Por qué no? Porque si yo la cojo de acá de la columna, entonces va a hacerme el mismo proceso que hace Excel. Quiere decir que si él va a sumar lo de Bolaños, entonces para sumar las ventas netas de Bolaños, él empieza a buscar secuencialmente a Bolaños una por una, que es lo que hace Excel, ¿no? Por eso lo repetí por ahí en la tabla dinámica. Eso es lo que se llama un cálculo secuencial. Cuando yo trabajo con la columna, él me hace el cálculo, pero el cálculo es secuencial, o sea, tal cual como lo hace Excel. Pero si yo trabajo con la medida, entonces cuando él hace la repartición de los valores, ya sea para clientes, por zona, por asesor, es un proceso de programación que viene interno que es mucho más rápido que trabajar con la columna numérica. O sea que es un concepto técnico de velocidad de proceso. Por eso se llaman medidas. Porque si no, nada saco si usted hace este diseño y sigue trabajando con las columnas. Bueno, pues yo trabajo con la columna de clientes porque el cliente no me va a calcular. En cliente lo que él hace es quitar los duplicados y pum, me deja los clientes ahorita que hagamos la tabla dinámica. Pero si en la tabla dinámica voy y pongo este de venta neta, pues estoy haciendo lo mismo de Excel. O sea que si esto tiene 500,000 registros, ahorita que estemos haciendo la tabla dinámica en Excel, pues le va a demorar. Entonces, el pequeño cambio que hay es que las columnas que yo voy a calcular deben de tener una medida. Entonces, voy a totalizar. Total ventas netas. Ahora le digo total costos. Total costos. Dos puntos igual. Es igual a la función sum. Que voy a sumar de la tabla ventas el total de los costos. Este total costo no se deben de confundir, ¿no? Este total costo es el costo por factura, ¿no? Este total costo es el costo por factura, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es una medida sumando todos los costos de todas las facturas que hay en esa base de datos. Entonces, que van a quedar en esta medida que se llama total costos pegado. De la tabla de ventas, el total costos. Total utilidad. Dos puntos igual a la función sum de la tabla ventas, utilidad, enter. Prome ventas netas. Dos puntos igual a la función average, promedio es average
de la tabla ventas, venta neta. Cantidad de ventas o cantidad de facturas. Dos puntos igual. La función count, contar, de la tabla ventas. Cualquier columna que sea numérica, pues como estoy trabajando con venta neta, pues venta neta. ¿Puedo grabar? Y vuelvo a pivot. Bueno, ahora sí. Yo necesito hacer un resumen, necesito hacer informes con base a estas medidas que tengo. Entonces, cuando Power Pivot le dice al compadre Excel, lo quiero molestar, ¿será que usted me puede prestar su tabla dinámica? Que es que tengo una información y necesito hacer el resumen. Excel feliz de la risa le dice, yo le presto la tabla dinámica, pero usted no me carga ningún dato, ¿no? No, los datos los tiene es Power Pivot. Entonces, listo, hágale, haga su tabla dinámica. Entonces se viene acá y le dice tabla dinámica. Y le voy a decir que lo voy a hacer en esta hoja, pues para utilizar esta hoja, entonces le digo en esta hoja existente y le digo que la tabla dinámica la voy a empezar aquí. Aceptar. Y le das aceptar. Y ya aquí está en Excel normal. Entonces usted le va a decir que de ventas, de cliente, como yo lo crucé aquí, pues lo puedo tomar de aquí, pero si no lo hubiera cruzado, lo hubiera podido coger de clientes porque están relacionadas, ¿no? Pero pues yo quería todo dejar cargado aquí, así hice este diseño, pero por eso le digo que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces le voy a decir que me tome de ventas clientes y de clientes necesito entonces. Las medidas están al final. Total ventas netas, total costos, total utilidad. Cogiendo la medida es mucho más rápido que venir y coger la columna. Ahorita no se nota la diferencia porque es una base de datos pequeña. Entonces yo le digo, venta neta, total costos y utilidad, ¿no? Tengo el mismo informe. Pero este informe cogiendo las columnas, cuando las bases de datos ya son grandes, ya no va a ser así de rápido, ya se le va a demorar. Y como no vamos a hacer solamente este informe, vamos a hacer muchas tablas dinámicas, entonces no debo de coger esto, no lo debo de hacer. Para eso estoy creando esta técnica nueva que se llaman medidas, que es el cálculo sobre una columna. Entonces yo tengo el total de las ventas aquí en esto, total de los costos, y tengo la utilidad. ¿Ves? Si yo quisiera sacarla por producto, entonces simplemente lo que hago es copiarla. Control C, Control V. Y cambio clientes y pongo productos.
Y ya tengo el informe. Si esto tuviera, no le pongamos tantos datos, que tuviera 500,000 registros, eso hacerlo en Excel es mucho más demorado que hacerlo así con Power Pivot, ¿no? Bueno, grabemos, entonces ya aquí me quedan, yo puedo, pues obviamente yo puedo hacer un dashboard, ¿no? Yo puedo decirle, por ejemplo, lo que hicimos desde Excel, ahora voy a hacer el mismo informe aquí desde Power Pivot. Entonces voy a hacer un dashboard de costos, por ejemplo. Entonces le digo, tabla dinámica, en una hoja de cálculo nueva, y entonces le digo, de ventas, necesito el cliente y el total de las ventas netas. Este ya es un informe técnicamente hecho moderno. Entonces vengo y hago el gráfico. Lo puedo ordenar, ¿cierto? Me vuelvo a pivot. Tabla dinámica. En hoja de cálculo existente. Le digo que me lo haga acá. Aceptar. Aceptar. Ahora le digo que de ventas. Acumular con productos. El total de las ventas netas. Y hago un gráfico. Power Pivot. Tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva. Voy a escoger de ventas. Voy a escoger la fecha. Quito trimestre. Dejo año. Pero esto lo iba a hacer en otra hoja nueva. No lo voy a borrar. Alcanzo a hacerla. Voy a borrarla. La embarré aquí. Bueno, eliminar. Nuevamente, Power Pivot. Tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva. Ahora sí, le digo de ventas. Voy a decir la fecha.
Voy a pasar mes aquí y año acá. Pero año, el trimestre lo quito. Esto lo voy a agrupar con botón derecho por año. Acá. No lo voy a alcanzar a hacer fecha aquí. Voy a pasar mes, quito trimestre. Voy a bajar costos. Y voy a bajar otro costo. Aquí le voy a colocar porcentaje de crecimiento. Por diseño, por subtotales le voy a decir no mostrar subtotales. Y por totales generales solo activado para columnas. Y en ese de crecimiento aquí, le voy a dar botón derecho, mostrar valores como porcentaje de la diferencia. Al mes, el anterior. Ese 1 de enero, pues no hay que compararlo con el diciembre del 2013, entonces lo oculto. Y ahora sí, yo puedo comparar enero con respecto a febrero, ¿no? Pues los costos crecieron en un 116,67%. Febrero con marzo mermaron en un 14,94%, ¿no? Y ahí está. Mes a mes, año tras año, cómo han sido los costos con sus porcentajes de crecimiento. Bueno, tienen que, ahí lo hice un poquito rápido, pues ya también terminando y que no me fuera a quedar mucho el tema. La importancia de esto es, primero que todo, entender qué es Power Pivot. Es una plataforma que se utiliza para subir bases de datos, poderlas manipular más fácilmente, porque todas sus librerías que tiene esta plataforma son mucho más rápidas que las librerías que maneja Excel, porque Excel es una hoja de cálculo, no es una base de datos. Estas sí son bases de datos, que se llama Power Pivot. El Power Pivot trabaja con cualquier fuente, no solamente de Excel. Yo les decía que aquí yo también podía subir bases de datos de Access y relacionarlas si se pudiera con las bases de datos de Excel. Esa es la maravilla de eso. Utiliza un lenguaje que se llama DAX para poder hacer fórmulas. Vimos el relay, la función sum, la función count y la función average, promedio. Hicimos cálculos, cruzamos datos, se relacionó, porque se puede relacionar bases de datos en Power Pivot para poder cruzar datos a través de una función muy práctica que se llama relay. Cuando ya se tiene toda la información lista, entonces lo que se hace es sacar las medidas para las columnas que yo vaya a calcular, para no trabajar con la columna. Entonces a la columna ventas netas le hicimos una medida, a la columna de total costos otra medida y luego hicimos un cálculo restando, ¿no? Por aquí utilizamos otra medida que se llama
promedio, average y contar. Cuando yo ya tengo eso, entonces me voy para Excel a través de las tablas dinámicas, me cambio de plataforma, y entonces puedo empezar a diseñar informes, ¿no? Usted ya aquí puede hacer un dashboard, ¿no? Con todo lo que usted quiera. Entonces construye el dashboard, organiza, ya sabe que le tiene que dar nombre, pues no lo vuelvo a repetir, pero ya sabe que le tiene que dar nombre a las columnas, nombres a las tablas, para poderlas después conectar y hacer el dashboard, ¿no? Bueno, muy bien. Yo les mando el videito para que lo estudien. Y hay que metérsele, ¿no? Empezar a hacer, empiecen por cosas los que ya tienen manejo, pues, y los que no, pues empiecen por cosas, suban bases de datos a Power Pivot, así sea una sola base de datos, ¿no? Es que no necesariamente yo puedo utilizar Power Pivot porque tenga que relacionar, ¿no? Mi base de datos ya puede tener todo, o sea que yo puedo trabajar con una sola base de datos, porque ahí ya tengo toda la información. Pero usted la sube a Power Pivot, pues para trabajar mejor las medidas, para que sea más rápido, para si en la base de datos la fuente original sigue creciendo, pues cuando entren nuevos registros, pues usted solamente lo que hace es venir aquí, le dice actualizar, y él actualiza todo, las bases de datos y todos los informes que usted tenga, automáticamente las tablas dinámicas de Excel las va a actualizar. El propósito de esto entonces es separar las bases de datos que quedan en la plataforma de Power Pivot y los informes quedan en Excel a través de las tablas dinámicas. Pero mire, aquí no hay ninguna base de datos, ¿no? Si alguien no conoce el tema y entra aquí y se ve, pero ¿de dónde salió esta tabla dinámica tan rara? ¿Y dónde están las bases de datos que no las veo? Ah, usted como ya a lo mejor han subido las bases de datos a Power Pivot. Ah, ahí es donde están, ¿sí ves? Entonces, ese es el pedacito que hay que mecanizar. El tema nuevo, pues, es que se trabaja con el nombre de la tabla, el nombre de la columna, y los cálculos se llaman medidas, que es lo que, pues, toca aprender a trabajar, ¿sí? Listo, hemos acabado. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe, le agradezco